publicados, con revisión de pares y todo. Computadoras cuánticas ayudan a detectar ciberataques. No cifrado, no criptografía, sino detección activa de amenazas. Conmigo están Diego, Mauricio, Max y Gabriel. Vamos a ir presentándonos rápido. Diego, arrancas tú. Hola a todos, yo vengo del lado de la investigación en ciberseguridad de redes, sobre todo sistemas de detección de intrusos. Llevo bastante tiempo viendo cómo los datasets de tráfico crecen y cómo los modelos clásicos empiezan a sudar para mantener el ritmo. Bueno, yo más que todo soy un físico de formación, por así decirlo, pero hace un tiempo que más me pasé a lo que es el lado de la divulgación y investigación de los artículos, ¿no? Me gusta traducir lo que hay en un artículo y explicarlo de mejor manera sin necesidad de una pizarra, ¿no? Buenas, yo más soy un asesor de la red de seguridad para empresas de infraestructura crítica, ya sean plantas industriales, redes de sensores, ese tipo de cosas, ¿no? Mi trabajo es más, por así decirlo, de trinchera, ¿no? O sea, y en el cual se puede implementar, en lo cual prácticamente lo que se hace es lo que se puede implementar hoy, mañana, y que es lo que todavía está ciencia de laboratorio, ¿no? Bueno, mi rol es de periodista de tecnología y mi trabajo en esta meta va a ser el abogado del diablo. Básicamente, cada vez que hoy en día que quiere cambiarlo todo, yo voy a preguntar dónde está el paper, dónde está el dato, quién lo revisó o la fuente. Perfecto, este equilibrio es justo lo que necesitamos. Antes de entrar en materia, una pregunta rápida para romper el hielo. Si tuvieran que explicarle esto a alguien en el ascensor, ¿cómo lo dirían? Bueno, yo diría, imaginen un guardia de seguridad que en vez de mirar una cámara a la vez, pudiera mirar varias o inclusive miles de cámaras simultáneamente y notar un patrón raro en todas al mismo tiempo. Bueno, por mi parte, yo agregaría que ese guardia no solo mira más cámaras, sino que va a ver las imágenes de una forma distinta, va a aprovechar más las propiedades, ¿no? Tales como si fuera la superposición. Desde mi lado, ¿no? Mientras que ese guardia superpoderoso pues todavía está entrenándose, pues nosotros seguimos necesitando, ¿no?, los guardias de siempre, y esto no reemplaza nada todavía, sino que lo complementa. Bueno, con esa introducción yo diría que podemos empezar. Vale, Diego, pongámonos en contexto. ¿Por qué este tema está sonando tanto justo ahora? Bien, porque los sistemas clásicos de detección de intrusos, los IDS, están al límite. Cuando el volumen de tráfico de red pasa del 1.000.000 de eventos por segundo, hay que elegir entre rapidez y precisión. No se puede tener las dos cosas con la misma facilidad que se tenía, por ejemplo, hace 10 años. Y de ahí es donde entra la pregunta incómoda, ¿no?, que bastantes personas se hacen. ¿Y si una computadora cuántica pudiera hacer las dos cosas a la vez? Vale, esa premisa es bastante grande, ¿no? Yo quisiera ver en qué se basan para poder afirmar esto. Perfecto, para eso estás aquí. Entonces, Max, desde tu experiencia en planta, ¿se siente este límite día a día? Claro, totalmente. En una red industrial, pues, te tienen unos sensores, controladores, cámaras, sí, todo, ¿no?, que está generando tráfico de manera constante. Y bueno, cuando se monta un sistema de detección clásico, lo entrenas, por ejemplo, con 6 meses de datos históricos, para cuando termina de entrenar, pues ya cambiaron, ¿no?, varias cosas, los patrones de tráfico normal, por así decirlo, esos cambian. Y en sí, esta es una carrera, ¿no?, que nunca termina de ganarse. Bueno, y aquí hay algo interesante a destacar, ¿no?, desde el punto de vista de la física, ya que los datos de ciberseguridad no son solo números, son también de altísima dimensionalidad. Cada paquete de red que tengamos puede tener miles y miles de variables. Representar y compartir patrones en espacios de esa dimensión es exactamente el tipo de problema donde, en teoría, los circuitos cuánticos podrían tener una ventaja. Bueno, mencionaste solo decir en teoría. Lo voy a preparar para una posterior pregunta. Tómate tu tiempo, vamos a llegar a los papers concretos más adelante. Bien, entonces, antes de ir a los resultados, vamos a la parte pedagógica. Mauricio, ¿qué es exactamente el Quantum Machine Learning? Bueno, básicamente es juntar dos mundos, ¿no? Dos mundos que quizás sean un poco diferentes, pero no tanto. Primero, el aprendizaje automático de siempre, con circuitos cuánticos que aprovechan fenómenos entre la superposición para representar patrones complejos de una forma distinta a como los hace una computadora clásica. En ciberseguridad, los dos jugadores más citados en las redes neuronales cuánticas, las QNN, y las máquinas de vectores de soporte cuánticas, las OSVM. Claro, ¿puedes hablar un poco más de eso? ¿Qué es lo que hace distinto una QNN de una red neuronal normal? Claro. Bueno, una red neuronal clásica procesa información como combinaciones de ceros y unos, capa por capa. En cambio, una red neuronal cuántica usa qubits, que más bien pueden representar estados intermedios gracias a la superposición. Y además de esto, están correlacionados entre sí de una forma que no tiene clásico. Ese es el entrelazamiento. La apuesta es que ciertas transformaciones de datos que en clásico requieren muchísimos pasos, en un circuito cuántico simplemente se pueden hacer con menos operaciones. Y bueno, complementando esto desde el lado de la industria, ¿no?, lo que a mí me interesa es que esos modelos no se están probando justos donde los clásicos sufren, en anomalías dentro de la infraestructura industrial y no solo del tráfico de oficina. Bueno, y yo quisiera preguntarle si hay algo publicado o algo que respalde lo que están mencionando, o son solo promesas vacías de laboratorio. Bueno,
complementando, sí hay, y bueno, de hecho hay bastante. Hay un paper recientemente en la revista de Scientific Reports, es la revista de Nature, sobre un sistema de detección de intrusos cuántico aplicado a lo que es blockchain para redes industriales de Internet de las Cosas, las IoTs. Ya no es solo ciencia ficción, es una revista del 2025 que ha sido revisada por pares y bueno, presenta metodología y resultados. Está bien. ¿Y qué tipo de amenazas detecta ese sistema en particular? Bueno, generalmente, y en lo que estuve revisando, ataques típicos de IoT industrial, ya sea, por ejemplo, intentos de intrusión en la red, tráfico anómalo entre dispositivos, ese tipo de cosas. La gracia es que combina, por ejemplo, la parte de detección cuántica con blockchain para dar trazabilidad, así que no es solo un detectemos, sino también es un podemos que se nos permite poder auditar qué es lo que pasó. Claro, y bueno, más que todo, terminando, ¿no? Para que quede claro, quien nos escucha para quienes nos escuchan sin background técnico, ¿no? Nadie está diciendo que hoy en día una empresa va a tener un servidor cuántico en el sótano. Lo que existe más bien son simulaciones y experimentos en hardware cuántico pequeño. Estos muestran resultados prometedores en diversos papers académicos que hemos revisado y hemos incluido, ¿no?, en las referencias de este material. Listo. Esto es clave, vamos a profundizar en estos resultados de manera concreta, que es donde se pone interesante. Entonces vamos a empezar a ver los números. Diego, tú tenías algo preparado. Sí, mira, hay otro estudio también en Scientific Reports, este es de 2024, sobre un sistema de detección cuántico basado en el análisis de valores atípicos, lo que en inglés le llaman los outlier analysis. Y aparte, también hay revisiones sistemáticas que comparan entre redes neuronales cuánticas contra modelos clásicos y muestran mejoras de varios puntos porcentuales en precisión. Sobre todo en ataques de día cero, ¿no?, que son los más difíciles de detectar porque prácticamente no hay una firma previa. ¿Y por qué serían mejores en el día cero? ¿Qué patrones siguen para cumplir estos enfoques? Exacto, y esa es la gracia, ¿no? En el día cero lo que se busca no es detectar que algo se aleje del comportamiento normal. Bueno, y ahí representar mejor el espacio del comportamiento normal, ¿no?, en ventaja teórica para notar las anomalías desde antes. Claro, y no solo es en redes de oficina o en la nube. Por ejemplo, en la revista Alexandria Engineering Journal salió un modelo de detección de intrusos con una red neuronal cuántica optimizada. Esto, combinado con criptografía de curva elíptica, puede reforzar la seguridad de los datos. O sea, ya se está mezclando detección con protección de datos, aunque hoy estamos hablando de cifrado como tema central, ¿no? Sí, además, ¿no?, también lo que me parece interesante para, bueno, mi parte, ¿no?, de mi área de trabajo es un artículo, ¿no?, en Quantum Machine Intelligence de Tait y su equipo, en el cual habla, ¿no?, sobre el aprendizaje profundo cuántico para la detección de anomalías en seguridad de red. Ahí sí se metieron, ¿no?, con datasets más realistas, no solo simulaciones de juguete con datos sintéticos perfectos. ¿Y cuál sería la diferencia entre un dataset de juguete y uno realista para nosotros que no estamos en el tema? Bien, en sí un dataset de juguete pues tiene los ataques bien marcados, ¿no? Bien separados del tráfico normal. Prácticamente es ideal para que cualquier modelo se luzca, ¿no?, bien y dé los mejores resultados, ¿no? Pero un dataset realista en sí tiene bastante ruido, tráfico en vivo, en sí no está, por así decirlo, limpio. Y cosas, ¿no?, que un analista humano le dificultaría, ¿no?, identificar a simple vista. Y cuando un modelo funciona bien ahí, pues ahí empieza a ser bastante creíble para la producción. Ok, pero solo me estás hablando del tráfico de red. Otra cosa distinta es, por ejemplo, ataques como el cross-site scripting, donde se insertan archivos maliciosos. En ese caso, ¿qué sería? Claro, ahí también hay trabajo y bastante activo. Hay un modelo híbrido cuántico clásico que prácticamente fusiona una red neuronal convolucional para detectar el tráfico de ataque publicado en la revista de Quantum Machine Intelligence este mismo año, y hay estudios enfocados específicamente en malware móvil de Android, combinado también con ataques de denegación de servicio distribuido, utilizando un framework híbrido publicado en la APJ de Quantum Technology. Ese último que mencionas, de hecho, me parece bastante interesante, ya que unifica dos tipos de amenazas distintos, red y dispositivo móvil, y esto bajo la misma arquitectura cuántico clásica. Esto sugiere que el enfoque no es tan nicho como podríamos pensarlo, ¿no? Okay. A mí me parece bastante bien fundado el cómo explicaron y cómo aborda los ataques, ya sea por tráfico de red o vía malware, pero igualmente quiero conocer más sobre este tema. Justo a eso vamos. Entonces, la primera pregunta, Mauricio, ¿por qué el enfoque cuántico ayudaría específicamente aquí y no en cualquier problema de Machine Learning? Bien, bueno, es porque los datos de ciberseguridad son de altísima dimensionalidad. Como decíamos antes, miles de variables por paquete de red. Hay una revisión completa sobre esto en Artificial Intelligence Review del autor Limer y su equipo, que fue publicado en 2024, bastante reciente, ¿no? Justamente se analiza por qué ciertos algoritmos cuánticos pueden representar esa complejidad con menos recursos de cómputo. En teoría, se podría aprovechar que un sistema de n qubits puede representar un espacio exponencialmente más grande que n bits clásicos, ¿no?
Bueno, y ahí sigue el problema, ¿no? Simplemente sigue siendo teoría. Aún no es llevado a la práctica en escenarios reales. Bueno, sí, justo Gabriel, ¿no? Pero en sí hay evidencia más concreta también, no solamente un argumento teórico. Por ejemplo, en la IEEE Access, un paper de Al-Ghazi y su equipo del 2022 mostró un modelo de Machine Learning cuántico específicamente diseñado para detectar ataques de denegación de servicio distribuido, con resultados que superaron a los métodos clásicos comparables en las métricas que las evaluaron. Ok, bueno, eso es más específico y verificable, pero mi pregunta es si esto puede correr en hardware cuántico real o solamente es una simulación sobre una computadora binaria, porque así estamos siendo muy limitados, ¿no?, respecto a la capacidad de un qubit. Claro, bueno, ahí está la matiz importante y hay que decirlo con toda claridad. La mayoría de estos resultados vienen de simulación o de hardware cuántico con muy pocos qubits, ¿no? Lo que se conoce en la jerga como la era del NISQ, la NSIQ, siglas en inglés para dispositivos cuánticos de escala intermedia y que son bastante ruidosos. La validación a gran escala en un entorno de producción real con tráfico en una empresa de verdad todavía no se ha visto en la práctica. Claro, y eso es exactamente lo que recalco, ¿no? Que aún queremos hablar de qubits, pero estamos corriéndolos en máquinas binarias, ¿no? Donde limita la capacidad y lo extraordinario que puede sonar que un qubit puede hacer varias cosas a la vez, y no solo un elemento binario como es lo que tenemos hoy en día. Totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? Y es más, me gustaría agregar algo. Ese ruido de los dispositivos NISQ no es un detalle menor. Es la razón principal por la que todavía no vemos estos sistemas, ¿no?, que estamos planteando. Y bueno, solo se quedan por ahora en investigaciones y papers académicos. Pero los qubits pierden su estado cuántico muy rápido, en microsegundos. Esto va a limitar cuánto cálculo útil se puede hacer antes de que el resultado tristemente se vuelva basura e inútil, ¿no? Claro, y desde mi lado de la industria, ¿no?, esa es literalmente la pregunta, ¿no?, que se hacen superiores cada vez que les muestro uno de estos papers. Prácticamente se preguntan, ¿no?, ¿esto anda en mi red hoy? Y bueno, la respuesta honesta es que hoy no, pero ya hay que empezar, ¿no?, a mirarlo porque la investigación avanza bastante rápido. Vale, entonces tenemos un panorama claro, resultados prometedores, pero tienen limitaciones de hardware reales. Entonces, ¿cuál sería un camino intermedio? Max, ¿cuál es el camino realista a corto plazo? Bien, en este caso los serían los sistemas híbridos, ¿no? No se trata de reemplazar lo que ya existe, sino de tener un módulo cuántico para tareas muy específicas dentro de una arquitectura clásica más grande. Hay ejemplos interesantes fuera del mundo de redes en Yen. En Knowledge Based System hay un trabajo de Chen y su equipo sobre un algoritmo inspirado en principios cuánticos para clustering y detección de intrusos, en los cuales mezclan la optimización clásica con ideas sin esta ruta cuántica completa para funcionar. Bueno, entonces seguimos en el mismo problema, ¿no? Seguimos hablando de inspirado en cuántica, pero el modelo siguen siendo de modelos binarios, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que podemos considerar que es cuántico de verdad? Buena pregunta. Si queremos hablar, ¿no?, de lo que sería cuántico realmente de forma realista, hay una categoría de algoritmos llamados Quantum Inspired que toman ideas matemáticas de la física cuántica, pero corren en computadoras clásicas normales, no en cuánticas, y no necesitan qubits reales. Estas son un punto intermedio útil mientras el hardware cuántico va evolucionando y madurando a través del tiempo, ¿no? Exacto, y eso es importante aclararlo porque en la literatura a veces se mezclan los términos y genera confusión, ¿no?, sobre qué es una promesa a futuro y qué ya se puede usar hoy mismo. Eso mismo. En la nube pasa algo parecido a lo que describe el compañero Max, ¿no? Hay un paper en la revista Cognitive Computation del autor Sarvakam y colegas, ¿no?, sobre técnicas de detección de intrusos con seguridad cuántica mejorada. Usan aprendizaje profundo y pensado justamente para entornos de nube, donde el volumen de datos es todavía mayor que una red local. Entonces, sobre los papers que hablaron o mencionaron hoy, no es simplemente magia, sino que estamos hablando de simulaciones limitadas por la tecnología o el hardware actual, pero que están buscando que sean bien documentadas y con matices y las limitaciones explícitas a día de hoy, ¿no? Exacto, y esa es la conclusión más honesta que podemos dar hoy sobre el estado del campo. Max, una última pregunta antes de cerrar. Si un equipo de seguridad nos está escuchando y se pregunta si debería empezar a experimentar con esto, ¿qué le dirías? Bien, les diría, ¿no?, que no hace falta correr a comprar acceso a una computadora cuántica a las 9 de la mañana mismo. Pero sí vale la pena, ¿no?, tener a alguien del equipo, ¿no?, leyendo estos papers, entendiendo el vocabulario, porque cuando el hardware madure, pues no se va a querer no estar empezando desde cero. Entonces, para cerrar, como siempre, una frase de cada uno, por favor. Max, ¿qué le dirías a un equipo de seguridad que nos escucha? Bueno, que prácticamente vigilen el campo, que no corran a implementar la mañana, pues es una inversión de atención, no de infraestructura todavía. En mi caso, me gustaría decir, ¿no?, que el cuello de botella no es el algoritmo, es el qué tan disponible está y adaptado nuestro hardware cuántico actualmente, ¿no? Por ahora todo es teoría y va varios pasos por delante de que los qubits actuales puedan sostener algo sin hacer mucho ruido. Podría agregar que ya hay papers serios en revistas serias con revisiones por pares, no es solamente el hype por conferencia o notas de prensa que son exageradas.
Esto ya es una diferencia enorme con respecto a hace algunos pocos años atrás. Bueno, yo les recomendaría pedir evidencia, porque como vimos hoy, básicamente toda la magia y lo extraordinario que suena un qubit se ve limitado actualmente por el hardware, ¿no? Y sigue estando basado en modelos binarios. Listo, con eso cerramos el episodio de hoy. Gracias a los 4 por venir, por los datos, por el debate y gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.